los tesalonicenses y el tema de esta mañana es santidad y esperanza. Santidad y esperanza. Dice la verdad central que la esperanza del regreso de Cristo nos debe de inspirar a vivir piadosamente. La esperanza del regreso de Cristo nos debe de inspirar a vivir piadosamente. Y 1 Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Qué es vivir piadosamente, hermanos, para nosotros? Vivir piadosamente. Esta es una clase, hermano, usted puede hablar, puede preguntar, puede opinar, puede aportar. Vivir piadosamente. Dice el hermano allá con humildad, dice el otro hermano, vivir apartado de todo. ¿Qué más? Vivir piadosamente. En esta clase vamos a ver dos cosas, dos temas centrales que se desarrollan en esta clase en cuanto a la santidad y a la esperanza. La primera cosa que se centra esta clase es llevar una vida santa, llevar una vida santa. A veces cuando pensamos en eso de la santidad lo vemos como demasiado inalcanzable, quizás demasiado religioso, pero vivir una vida santa, como decía el hermano, es vivir una vida apartada. ¿Apartada de qué? Apartada del pecado. Y cuando vivimos, decimos a veces, nos imaginamos, el hermano es santo, o la hermana es una mujer santa, o vivir en santidad. Tenemos una idea quizás muy elevada y vemos a unas personas ya casi convertidos en ángeles. Pero vivir en santidad es eso, vivir apartado del pecado, estar muertos al pecado. Yo sé que ustedes vienen cosas del mundo, cosas de la carne, y que pase por lo que pase, usted no siente deseo de nada. Yo sé que el que vive en santidad puede estar en una mesa lleno de cerveza y no siente dentro de sí que se le hacía agua a la boca por echarse una cerveza. O vienen los carnavales y aquí en San Miguel y está deseando ir a la feria, deseando ir al carnaval. Pasa un carnaval, otro y otro y eso le da a usted lo mismo. ¿Por qué? Porque usted está ya apartado. Y pueden venir así una serie de situaciones de la carne y usted está apartado. ¿Por qué? Porque está muerto. Un muerto no siente nada, hermano. Un muerto le ponen a la par un asado de carne, ese no siente que huele bien. No siente ese olor. Le pueden poner a la par un pachangón, un buen cumbión y no siente. No se le van a explotar los oídos, ya están explotados. No siente. Puede ver al hermano que va prosperando económicamente y no siente envidia por ese. ¿Por qué no siente? Porque él ya está muerto. No siente envidia. Puede ver cualquier cosa, no se enoja, está bien, ya está serio, ¿va? Ya está seriecito, porque ya está muerto al pecado.
Entonces, una persona, hermanos, un cristiano, ¿cuándo murió? Murió con Cristo. Con Cristo, para vivir una nueva vida en Cristo. Entonces, esta lección se centra en esos dos temas: llevar una vida santa y vivir en la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo conocemos como el rapto de la iglesia, aunque en la Biblia, hermanos, la palabra rapto no aparece. Lo único que nosotros así lo tomamos para efectos de saber a qué se está refiriendo. Cuando Cristo venga a traer a su iglesia. Cuando Cristo venga a traer a su iglesia. A algunas personas, algunas religiones le van a decir a usted, es que la palabra rapto no existe en la Biblia. Es correcto, no existe. La Biblia dice que un abrir y cerrar de ojos. Entonces, los teólogos han asociado eso a raptar, a tomar, arrebatamiento, al arrebatamiento, gracias hermano, al arrebatamiento de la iglesia, a raptar a la iglesia, a venir a traer a la iglesia. Pues no nos vamos a ponernos a discutir por una palabrita con otros hermanos, con otras religiones, no. Lo cierto es que el Señor viene así, en un abrir y cerrar de ojos. Eso es rápido. Entonces, el primer apartado, hermanos, nos enseña esta lección: viva para agradar a Dios. ¿Para qué vamos a vivir? Para agradar a Dios. Viva para agradar a Dios. Se escucha como muy sencillo, como muy a la ligera esto: viva para agradar a Dios. Y va a decir usted, sí hermanos, y yo vivo para agradar a Dios. Gracias. Yo vivo para agradar a Dios. Viva para agradar a Dios. Vaya al capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, la vida que agrada a Dios. ¿Cuál es la vida que nosotros vamos a llevar para agradar a Dios? O sea que, hermanos, que nosotros ya no vivimos para agradarnos ni a siquiera a nosotros mismos, sino que debemos de vivir para agradar a Dios. Viva para agradar a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Viva para agradar a Dios. Dice Primera de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo en este capítulo nos va a enseñar y enseña cómo agradar a Dios, cómo debe de vivir una persona que es salva. Hermanos, desde que una persona acepta a Cristo, ya no va a vivir de la misma manera. Ya no va a hablar de la misma manera. Ya no va a vestirse de la misma manera. Un hombre y una mujer que viene a los pies de Cristo va a ser diferente a un hombre y una mujer mundana, ¿sí o no? Un hombre y una mujer que viene a los pies de Cristo, que acepta a Jesucristo, va a hablar diferente a como habla el mundo. Va a actuar diferente a como actúa el mundo. Va a vestirse diferente a cómo se viste el mundo. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Va a ser diferente. ¿Saben? 20, 30 años atrás se distinguía un cristiano de un no cristiano, tanto en hombres como mujeres.
¿Cuántas mujeres hay aquí que ya tienen 30 años de ser cristianas? Amén. Y ustedes no me dejan mentir. Una mujer cristiana se veía que era cristiana. Un hombre cristiano se veía que era cristiano. No necesitaba decir soy cristiano porque por fuera se le echaba de ver que era cristiano. Me va a decir usted, es que ahora la sociedad es diferente. Es que ahora los tiempos han cambiado. Es que ahora es distinto. ¿Es cierto? Tiene razón. Ahora es diferente. Los tiempos han cambiado. Ahora es distinto, pero le tengo una noticia. La palabra de Dios no ha cambiado. Esa sigue siendo la misma. Nos guste a nosotros o no nos guste, la palabra de Dios sigue siendo igual. Ahora, ¿qué ha pasado con las grandes denominaciones? Aún aquellas denominaciones en las cuales nosotros fuimos formados. Veían que estaban perdiendo demasiados miembros y dijeron, vamos a aflojar un poco porque si no nos vamos a quedar con unos 3. Y vamos a ser más flexibles. Y vamos a abrir un poco el falso porque la gente se nos está yendo. Y dijo Pedro, Señor, la gente se está yendo. ¿Por qué? Porque tú eres duro, Señor. Pues hablar para hablar es dura tu palabra y la gente se nos está yendo. Y alguien apareció por ahí, un Pedro, diciendo, Señor, la gente se nos está yendo, nos estamos quedando, no hay jóvenes en la iglesia, se están yendo. Los adultos se están yendo. ¿Por qué? Porque allá la iglesia, hay iglesias en cada esquina, hermano. Aquí está una. Por todas, en cada esquina hay una iglesia como comerciales en el centro con facilidades de pago. 0 prima, lléveselo ya. Pague 0 tasa de intereses. Pague dentro de 3 meses. Aproveche el Día de la Madre y páguelo hasta el otro mes. Así hay en las iglesias. Allá en aquella iglesia son muy turbios, dice. Son muy estrictos. Véngase para acá. Usted aquí puede venir como usted quiera. Dios lo que quiere es su corazón. Véngase para acá. Véngase para acá. Aquí no hay problema. Dice el apóstol Pablo, todo cuerpo, alma y espíritu, sea guardado irreprensible hasta el día de su venida. Hasta el día de su venida. Probablemente si nosotros diéramos esas facilidades de pago, 0 prima, lléveselo ya, sin intereses, pague con su tarjeta de crédito, la iglesia se llenara. La iglesia se llenara. Pero nos metemos en serios problemas con el Señor. Nos metemos en dificultades con el Señor. Y lo que nosotros queremos, hermanos, primero, dice la primera parte de esta clase, es que usted viva una vida santa, una vida apartada, una vida diferente. ¿Por qué? Porque hay unos versículos que dicen por ahí que sin santidad nadie verá al Señor. ¿De qué me sirve a mí estarle dando a usted a tol con el dedo, hermano, si al final va a tener problemas? ¿De qué me sirve estar engañando a las personas para que se llene la iglesia si al final hasta yo me voy a quedar? No sirve de nada. Nosotros tenemos que ver un cambio
en nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de andar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar. Debe de haber un cambio. No somos perfectos, estamos en ese proceso de cambio, pero vamos para adelante, no vamos para atrás. Que avanzamos despacio, probablemente avanzamos despacio, pero preferible avanzar despacio, pero para adelante y no correr hacia atrás. Correr hacia atrás. Entonces, hermanos, viva para agradar a Dios, dice el versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Si para cada cosa que nosotros hacemos, pensamos, obramos, como les digo, el cambio tiene que ser completo, por dentro y por fuera. Porque hay unos que critican y dicen, es que andan bien vestidos, pero por dentro el corazón lo tienen así, 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 le hacen un listado. Y probablemente tengan razón. Pero otros dicen, no, es que me van a ver mal vestido, pero ustedes no saben lo que hay en mi corazón. Es cierto. El que escudriña los corazones es el Señor. Pero debe de haber un cambio completo, integral, interno y externo. Usted no solo debe de parecer cristiano, sino que debe de ser cristiano. Y no solo debe ser cristiano, sino que debe de parecer cristiano. Porque hay personas que a simple vista usted no distingue que son cristianos. No distingue que son cristianos. Diga, hermano. En cuanto a la santificación. Amén. Entonces, y con muchísima razón, gracias hermano, dice Pablo de ese versículo, que no nos conformemos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que probablemente dentro de mí hay muchísimas cosas malas, pero yo no me tengo que conformar y decir, no, es que yo así soy, no, es que yo esto no lo puedo cambiar, es que yo así nací, es que a mí así me gusta. Alguien me dijo a mí, es que a mí mejor mátenme, pero estos aritos yo no me los quito. Así me dije, entre más grandotes mejor. Bueno, pues ese es tu problema. Pero ¿qué es lo que yo quiero en sí? Hermanos, cuando un hombre, cuando una mujer están enamorados, cuando una mujer está enamorada de su esposo, o cuando una novia vaya, para hacer más, para hacer más real la cosa. Cuando una novia está enamorada del novio, todos los días se baña, hermano. Temprano está bañada, todos los días se cambia, porque la van a ver. Hasta se echan loción, andan olorosos.
etcétera. ¿Por qué? Porque quieren que la vean siempre bien para agradar a su víctima, perdón, al novio. Y el hombre, no, el hombre todos los días también va. No acostumbraba a bañarse, pero ahora se baña. Se ponía la misma ropa sucia del día anterior, pero ahora va limpio. ¿Por qué? Porque quiere agradar. Todos nosotros sabemos que hay cosas malas dentro de nosotros, hermano. Y a cada uno de nosotros, el Señor Jesús nos pasa un escáner. Ahorita nos vamos como cuando usted hace un chequeo de exámenes, ¿verdad? Y va donde el laboratorio clínico y le dice, mire, quiero que me haga exámenes, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, urea, de los riñones, de todo. Y ahí le salen los niveles. ¿Y qué será? Dice usted, le salen más o menos buenos, pero ¿y este dolor que siento, de qué será? Porque en esto no me aparece. Y si hace más chequeos. Y si el Señor nos hiciera un chequeo a usted y a mí, quizás no tendríamos el valor de vernos las caras. Pero como dice el hermano Romanos 12, si nosotros somos sinceros delante de Dios y decimos, Señor, míreme, y aceptamos y empezamos a renovar, yo necesito. ¿Por qué necesito? Porque quiero agradarte, Señor. Es que ese es el tema, hermano, a que nosotros lo que queremos es agradar a Dios. No es por una doctrina de una iglesia, o porque en la iglesia lo permiten o no lo permiten, etcétera. No es por eso. Es porque usted y yo queremos agradar a Dios. Ese es el punto principal. Cuando usted quiere agradar a Dios en todo. Volviendo al ejemplo que les ponía. Usted se pone una loción y al esposo no le gusta y le dice, mira, a mí no me gusta esa loción, bien fea, yo la siento fea, me ofende. A usted sí le gusta, pero a su esposo no le gusta. ¿Qué hace usted? Pues que se la aguante este desgraciado porque yo me la sigo echando. ¿Va? ¿Ah? Pues esa es la actitud que hace esa que me dijeron a mí, ¿verdad? Pues estos aritos yo me los voy a seguir poniendo y qué pues. ¿Me entiende? No es por mí. Yo veía una película, unos que andaban unos aritos, algunos de ustedes los han visto. Y llegó alguien con una tenaza y les hizo trac, trac, trac. Y empezó a quitarle aritos por aritos porque tenían aritos por todas partes. Como una forma de tortura. Dije yo, esto está bueno, dije yo. Este ejemplo está bueno. Pero cuando una persona quiere agradar a Dios, si esta mujer que el esposo le dice, esta loción no me gusta, entonces como ella quiere agradar a su esposo, pues no se la echa. ¿Sí o no? Esposas. Pero si le vale un pepino lo que dice el esposo, pues se acaba el bote y compra otro igual. Y ya estuvo. Nosotros cada día, hermanos, el propósito nuestro debe de ser agradar a Dios. Aquí tiene usted en sus manos la palabra de Dios y ahí usted va a encontrar todo lo que a Dios le gusta que usted haga. O sea que aquí va a encontrar usted toda la forma de cómo agradar a Dios, de cómo
usted lo puede agradar a Él. ¿Usted ha visto cómo son las personas cuando quieren agradar a otro? Cuando quieren, es que hacen de todo, porque lo que quieren es, hacen lo que la otra persona le gusta. Entonces, en la medida, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos agradar a Dios. Piensen en un ejemplo, solo un ejemplo, una palabrita. ¿Cómo agradamos a Dios? Y diga usted, ¿cómo yo podría agradar a Dios? Piense ya en un ejemplo. ¿Cómo usted puede agradar a Dios? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted para agradar a Dios? ¿Qué cree usted que a Dios le gusta que usted haga? Y con eso Él se siente agradado. Mana Cleotilde. Una palabra. Piensen en una. Vamos a buscar formas, palabras. ¿Cómo agrado yo a Dios? ¿Qué hago? Mano Oscar. ¿Obediencia a qué? Obediencia a Dios. Bueno, Mana Ceci. Cuidar la presencia de Dios en nosotros. No resentirlo para que no se aparte. Lo que dijo David. Lo que dijo David. Mana Gloria. Haciendo la voluntad de Dios. Especifiquen, hermano. Háganlo más. Especifíquenlo. O sea, si me tiran el atarrayazo, Dios se agrada de que ayudemos al necesitado, ¿es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque dice, ya voy hermano, porque dice la Biblia, yo tuve hambre, tuve sed, estuve con frío. ¿Y cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con frío? ¿Cuándo? Es que no era mí, era uno de mis pequeños, ¿verdad? Diga hermano Ricardo. En la medida nosotros vamos escudriñando, hermanos, la Biblia, va leyendo, usted se va a dar cuenta qué cosas son las que le agradan a Dios. Y son sencillas. El congregarse, estar en la casa de Dios, eso agrada a Dios. El orar, eso agrada a Dios. El que usted aparte 1, 2, o no sé cuántos días y deje de comer y se los dedique al Señor en ayuno, eso agrada a Dios. El que usted se vista de la forma que Dios dice cómo debemos de vestirlos, eso agrada a Dios. El que usted hable como hijo de Dios, eso agrada a Dios. El que usted piense como Jesús pensaría, eso agrada a Dios. Decía el hermano, el ayudar a otros. Jesús dice que vio la multitud y habían estado aprendiendo, Él les había estado enseñando y era tarde y se tenían que ir. Y dijo, hay que darles comida. Aparece una palabrita ahí en las tres pasajes, dice, y tuvo compasión de ellos. En la medida usted tiene compasión, en la medida usted tiene compasión de las almas perdidas. O sea, hay un montón de cosas, hermanos, que si nosotros las vamos leyendo y las vamos aplicando, vamos a ver
que esas cosas agradan a Dios. Agradan a Dios. Entonces, de esa forma, el apóstol Pablo dice, cada uno, porque sabéis las instrucciones, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Todas esas cosas que llevan a la santificación nos van a ayudar a llevar una vida que agrade a Dios, que agrade a Dios, que agrade a Dios. Y todo abona en ese proceso de santificación, hermano. En ese proceso de santificación. Todo lo que usted pueda hacer para santificarse, hágalo. No es necesario, hermanos, que haya un reglamento en una iglesia, que hayan estatutos, que hayan ordenanzas y que le digan esto. Ni siquiera que una hermana o un hermano se le acerque y le digan, mire hermano, esto, lo otro. No es necesario. Cuando un hombre o una mujer quiere agradar a Dios, lo hace y no necesita. Yo escuchaba un testimonio de Carlos Anacondia. Carlos Anacondia fue uno de los hombres, hubo antes uno, según la historia, antes de él, un hombre que llevó avivamiento a Argentina, pero del contemporáneo y que aún está vivo, Carlos Anacondia, en Argentina. Dice él que él era un hombre empresario muy próspero, un empresario muy próspero, y a él lo habían invitado a una campaña, esas campañas que hacían en el año de los 80, hermano, esas campañas de fuego, ¿me entiendes? Entonces lo invitaron y fue con la esposa, le dijo, ¿te alistás? Vamos a ir. De esos hombres que dicen, vamos, y la familia hace caso, no es que no hacen caso. Te alistás, vamos a ir a una campaña que me han invitado. Le guste o no le guste, ahí va. Entonces fueron los dos, dice. Él sintió algo extraño, dice, cuando empezó aquel evangelista a predicar. Y de que él empezó a predicar, empezó él a llorar y no sabía por qué lloraba. Pero empezó a llorar, y de repente va viendo y la esposa llorando también. Llorando también. Y cuando hicieron el llamado, él pasó y aceptaron a Cristo los dos. Cuando llega el carro, dice, después que termina, él se fumaba una cajetilla de cigarros todos los días. Cuando llegó al carro, dice que la costumbre, agarra la cajetilla de cigarro y enciende el cigarro y dice, bueno, ahora yo soy de Cristo. Y botó la cajetilla de cigarro. En la casa dice que tenía un bar porque tenía dinero. Y agarró todas aquellas botellas carísimas y empezó a quebrarlas y tirarlas todas a la basura. Y de repente dice que va viendo a la esposa, sacando aritos, sacando cadenas, sacando todas aquellas cosas. Y le dice, ¿qué estás haciendo? No, es que ahora somos cristianos. Recién convertidos, nadie les había dado una clase de nada. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando una persona quiere agradar a Dios, no necesita de que le digan. Él o ella lo que quiere es agradar a Dios. Agradar a Dios. Entonces, hermanos, viva usted para agradar a Dios. Como decía el hermano, renueve su entendimiento todos los días. Usted tiene que hacerlo, yo también tengo que hacerlo. Renovar ese entendimiento para saber cuál es esa voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta, para descubrir cuál es esa voluntad de Dios
agradable y perfecta. Lo que predicábamos hace unos días con relación a Isaías, capítulo 6. Que Isaías, siendo el profeta, pero cuando está en la presencia de Dios, él se da cuenta que él es un hombre inmundo de labios. Usted va a decir, ¿y el profeta? Sí, el profeta. ¿Por qué? Porque a medida nos acercamos más al Señor, hermanos, nos vamos a dar cuenta de nuestras imperfecciones, pero el Señor mismo las va a ir quitando. Quitando. Y es como nosotros queremos vivir esa vida en santidad. La iglesia de Tesalónica, la iglesia de Corinto, la iglesia de Filipo, todas estas iglesias, hermanos, que eran gentiles, estos venían de vivir una vida depravada. Sexualmente depravada en todas sus modalidades. Fornicación, adulterio, el papá se casaba con la hija y viceversa, incesto, borracheras, una vida degenerada por todas partes. Ahora en Cristo, les dice el apóstol Pablo, ahora en Cristo la vida es distinta. Estaban casados pero vivían en adulterio. Ahí no había problema, ellos se metían con una, con otra y con otra, casi similar como vive la sociedad hoy en día, hermano. Porque hoy en día, hermano, hoy no hay pudor. Hoy no hay pudor, hoy las mujeres casadas, hombres casados, en el mundo, me estoy hablando del mundo, no de aquí de la iglesia. En el mundo, ellos les vale y viven una vida en fornicación, en adulterio. Hasta se ponen unas pitillas aquí en esta parte de aquí. Y ya saben qué significa. Significa sexo libre. Estoy dispuesto o dispuesta para lo que venga, con quien sea. Eso significa esa cadenita aquí, hermanos, en el pie. Así que el día que usted aparezca con una cadenita de esas en el pie, ya vamos a saber qué es lo que anda anunciando. Eso significa. Y estas iglesias vivían en esa forma depravada como hoy en día, hermano. Como hoy en día. Usted hoy en día va a ver mujeres de la mano. Y ya sabe quién es la mujer macha y la hembra, la pasiva y la activa. Y el homosexualismo se ha degenerado. Y así estaban estas iglesias. Así estaban. Y mucho de esto hoy en día se están metiendo a las iglesias. Y como en las iglesias se predica un evangelio light, donde se permite de todo, ellos piensan que todo esto es normal. Que en la iglesia es normal. Que la iglesia pues no prohíbe nada, porque Dios lo que quiere es el corazón. El apóstol Pablo les dice a esta iglesia de Tesalónica que venían de una situación de pecado, más que todo de pecados sexuales, de degeneración, degenerados. Entonces les dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Les empieza a instruir. Sepa tener su propia esposa, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Ustedes eran gentiles, vivían esta vida de pecado, pero ahora ustedes conocen a Dios. Ahora ustedes van a vivir una vida distinta, una vida diferente. Una vida diferente.
¿Por qué cree que en Europa se van a desatar primero los juicios de Dios que acá, hermano? Por lo menos Latinoamérica es más rescatadita que Europa. Porque hay una degeneración, hermano. Hay una depravación terrible. Terrible. Y que allá empezó el evangelio, hermano. No empezó aquí. Allá en aquella zona. Fue el apóstol Pablo quien sacudió toda esa zona predicando. Versículo 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. No le hagan daño a su hermano. No lo agravien, no lo engañen. Como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios nos ha llamado a vivir a una vida en santidad, a obedecer el llamado a la santidad, a vivir en santidad, a buscar a Dios. A eso nos ha llamado, a vivir en santidad, a buscar al Señor. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios. Cuando un hermano o una hermana se le acerca a usted y le dé un consejo que tenga que ver con su vida de santidad, hermano, acéptelo. Probablemente el hermano o la hermana no se lo dé de la mejor manera, pero el contenido de ese mensaje es para que usted viva una vida santa. Entonces agárrelo. No sé si me entiende. Agárrelo. Si es para, usted dice, bueno, el hermano o la hermana tal vez no se lo dio de la mejor forma, pero sí tiene la razón y es para que usted viva una vida en santidad, una vida que agrade a Dios. Tómelo, agárrelo. ¿Por qué? Porque dice este versículo, el que desecha esto no está desechando a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, dice Pablo, no tenemos necesidad de que les escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Estos hermanos, les decía el domingo pasado, estos hermanos de Tesalónica, poco tiempo estuvo el apóstol con ellos, pero en poco tiempo aprendieron mucho y se agarraron raíces pronto y fueron muy maduros, a diferencia de Corinto, que pasaron más de 2 años y todavía ellos con muchos problemas. Pero esta iglesia rápido agarró raíces, agarró buenas raíces. Entonces, y sobre todo con el amor fraternal, y eran muy dadivosos. Cuando allá en la segunda carta, el apóstol Pablo, carta a los Corintios, el apóstol Pablo pide una ofrenda para llevar a Jerusalén. Estos hermanos, a pesar de que muchos de ellos tenían una situación económica bien difícil, pero ellos le dicen a Pablo, denos la oportunidad de ofrendar, porque nosotros deseamos ofrendar. Y ellos abundaban en ese amor, porque realmente, hermanos, no da el que tiene, sino el que tiene voluntad. Y eso lo podemos ver nosotros, ¿sabe? Lástima que solo una vez al año se hace, pero me gusta eso que hacemos aquí, que es el día de traje, ¿sabe? No sé quién, pero alguien trajo un poco de huevo duro.
Y son buenos todo lo que es comida. Alguien trajo tortillas y nadie se le había ocurrido traer tortillas. ¿Y quién no come? Si uno no come tortillas, no, la comida no está completa, no alimenta. Entonces, hermanos, no da el que tiene, sino que el que quiere compartir. $3 de huevos duros, hermanos, ponen a sancochar, no se va a hacer más pobre, ¿verdad? Y cada quien da, como dice la Biblia, da como propone en su corazón. Y de esa manera abunda. Entonces, estos hermanos de Tesalónica abundaban en amor para las otras iglesias. ¿Solo por qué? Solo porque eran también hijos de Dios. Solo porque aquellos también, aunque ellos no los conocían, pero sí Pablo había dado testimonio que allá en Jerusalén, al otro lado, estaban unos hermanos pasando por dificultades económicas por causa del evangelio. Ellos dicen, nosotros queremos sembrar. Nosotros queremos ayudar a los hermanos. Y por eso el apóstol Pablo le dice acerca del amor fraternal, no tengo nada que decirles porque ustedes ni siquiera aprendieron de mí, sino que aprendieron del Señor Jesucristo. Y ellos no vieron a Jesús, hermano, pero habían escuchado de cómo el Señor había dado. Entonces, yo no tengo necesidad porque ustedes el amor fraternal lo practican. Viva para influir a los demás. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Ellos eran así para con todos. Bendecían a todos. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Háganlo las veces que puedan hacerlo, háganlo. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparnos en vuestros negocios y trabajar en vuestras manos de la manera que hemos mandado. Miren, el apóstol Pablo le está diciendo, trabajen en la iglesia, pero no descuiden también su trabajo secular. ¿Para qué? Para que puedan abundar, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Por eso es que trabajamos. Pero no nos descuidamos de la iglesia. El apóstol Pablo les dice, no, ustedes deben de trabajar. No se descuiden de la iglesia, pero también trabajen en lo demás para que no tengan necesidad de nada. Mire el versículo 11, dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparlos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Trabájenme. Dice la Biblia que el que no trabaja, más que todos los hombres les tira esto, hermano, que el hombre que no provee para su casa es como aquel que ha negado la fe, dice. Versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Los de afuera van a decir, bueno, estos están bien prósperos, pero es que trabajan. Antes se les conocía como a los evangélicos como come gallina. ¿Sí o no? Nunca antes visitando, hermano, a la hora de almuerzo. Entonces estos llegaban a visitar a la hora de almuerzo los hermanos. Y de ahí a la hora de la cena a visitar a otro hermano. No es así, hermano.
a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Estar diciendo que somos felices en Cristo y la tripa chillando como de la gran hambre, con grandes necesidades, pero ¿por qué? Pues sí, nos estamos produciendo, nos generamos. Allá Proverbios dice que el haragán desea, quiere, pero nada consigue. Solo es el muy deseo. La otra parte de esta lección, hermanos, es vivimos en la esperanza de la venida de Cristo. Estos hermanos esperaban a Jesús ya. Y usted conoce la iglesia primitiva, empezó a vender sus casas y todos creían que Jesús regresaba porque Jesús les dice, vengo pronto. Y ellos vendían sus casas y ellos estaban esperando a Jesús y lo esperaban vivo. Entonces una de las preocupaciones de ellos era qué pasaba o qué iba a pasar con aquellos hermanos que habían muerto. ¿Qué va a suceder si Cristo viene y estos están muertos, ya murieron en estos años? ¿Qué va a suceder con estos hermanos? Y ellos tenían esa preocupación, ¿qué iba a suceder con esos hermanos? Entonces el apóstol Pablo escribe un apartado para responder a esta interrogante, responder a estas preguntas que los hermanos tenían. ¿Qué iba a pasar con aquellos hermanos que ya habían muerto? Y por eso les dice en el versículo 13 del capítulo 4 de 1 Tesalónica, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o de los que ya habían muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hace el apóstol Pablo dos grupos de personas, una distinción en nuestros dos grupos de personas, los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. Los cristianos que somos los que tenemos esperanza y los que no han creído, los que no han venido a los pies de Cristo, no tienen esperanza. Entonces le dice el apóstol, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Y vea que usa la palabra dormir. Dormir. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a descender del cielo. Por eso les decía, en la Biblia no aparece la palabra rapto, pero sí hay varios versículos en Tesalónica, en Corinto, donde sí aparece que el Señor mismo viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y nos va a arrebatar a estos dos grupos de personas, a los que están dormidos. Dice la Biblia que a los que están dormidos, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego, dice el apóstol, nosotros los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Por eso aquí aparece la palabra arrebatado.
Por eso se le llama también el arrebatamiento, porque viene el Señor a llevar a su pueblo, a llevar a su pueblo. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Él viene hasta cierta parte y ahí está esperando a su iglesia, a su iglesia. Ahí estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Dos cosas les dije que son los temas principales de estos versículos. Dos cosas que usted y yo tenemos que hacer, hermano. Vivir en santidad. Vivir en santidad. Cada día, esta es una decisión de todos los días, hermano. De todos los días. Usted de vivir en santidad. Si hay cosas, miren, no hay mejor juez para nosotros que nosotros mismos. Usted sabe muchas veces en qué cosas usted le falla al Señor o le está fallando al Señor. ¿Qué cosas no están bien? ¿Qué cosas hay que cambiar? Usted lo sabe. Usted puede hacer un listado de cosas que no le agradan a Dios. O probablemente no sea un listado, solo sea una cosa o dos cosas que usted sabe que no le agradan a Dios. Hágase la pregunta que si usted persiste en esa conducta, persiste en esa práctica, hágase una pregunta: ¿será que si el Señor viene, esto que yo hago, esto que yo pienso, estas cosas que están en mi mente, estas cosas que están en mi corazón, será que si el Señor viene, me voy? ¿Habrá alguna cosa que sea demasiado importante, hermanos, como para decir, yo no cambio esto? Yo no dejo esto. Y si usted está luchando por algo que está queriendo cambiar, si usted está luchando por algo que quiera dejar, tráigalo a los pies de Cristo, hermano. Y sea sincero con el Señor y dígale: Señor, tengo esta situación. Y sea claro con el Señor y dígale: tengo esto, esto y esto. Señor, yo no puedo dejar esto, no puedo cambiar esto. No puedo. Quiero que tú me ayudes. Pero la decisión la tiene que tomar usted. El miércoles estamos estudiando Proverbios y estamos viendo sobre aquellos acciones o pecados sexuales. ¿Sabe, hermano, que hay cosas que no es tanto que van a salir con ayuno y oración? No, hay cosas que usted tiene que decidir dejarlas. Usted tiene que decir no. Usted tiene que decidir y decir: esto lo dejo. Decíamos ahí que en Santiago dice: resista al diablo, pero en otros versículos Salomón dice y el apóstol Pablo dice: huya. No es cuestión de resistir, porque usted no va a poder resistir, tiene que huir. Entonces, si hay cosas que usted cree, si hay prácticas, si hay acciones
si hay pensamientos, hay cosas que usted está haciendo y que solo usted y Dios sabe, pero que si Cristo viene, por eso usted corre el riesgo de quedarse. Póngase a cuentas con el Señor y vaya a la cruz de Cristo y dígale: Señor, aquí estoy. Tengo esta situación. Ayúdame. Usted hace su parte y el Señor hace su parte. Yo hago mi parte y digo: Señor, aquí estoy, no vuelvo atrás. Y le hago frente por seguir adelante. Porque lo que usted tiene en juego, hermanos, es demasiado grande. Y es su salvación. Y es su salvación. O sea, la salvación es demasiado lo que hay en juego. Y no nos podemos dar el lujo de perderla. De perderla. Segunda situación es que usted tiene que estar pensando en este versículo 16 del capítulo 4, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, de un momento a otro va a descender del cielo. Puede ser hoy, puede ser en la noche, puede ser mañana, puede ser dentro de un año, puede ser dentro de 10 años que venga el Señor, pero puede ser que la muerte venga hoy también, puede ser que venga mañana o el otro mes. Entonces, tenemos que estar preparados. No nos podemos dar el lujo de vivir una vida jugando al ser cristiano. Tenemos que afianzarnos, afianzar este boleto, afianzar este viaje hacia la eternidad, afianzarlo. Piense en este momento, viva en santidad, practique la santidad, es una decisión que usted debe de tomar todos los días. Todos los días, vivir todos los días y decirle: Señor, quiero agradarte. Póngase esa meta de agradar al Señor. Después de un tiempo va a ser un hábito en su vida agradar a Cristo. Y después no va a ser carga para su... Porque al inicio probablemente sea carga porque esta carne es pesada, hermano. Y cuando empieza ese pleito contra el Espíritu, la carne va a sentir fuerte. Pero a medida el Espíritu se va creciendo, la carne va a ir muriendo y después no va a sentir pesada esa carga. Mi yugo, dijo Jesús, es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque ya va en el Espíritu. Ya no es la carne, ya es el Espíritu. Entonces, cuando usted decide practicar la santidad, vivir pensando en que Cristo viene, eso lo va a ayudar a usted a prepararse para este momento. Y esa carga va a ser fácil. Y ese yugo va a ser ligero, va a ser suave. Amén. Viva una vida que le agrade a Dios y espere su venida. Gracias, Padre, por su misericordia. Gracias, Cristo de la gloria, por ser tan bueno con nosotros. Le bendecimos, Señor, y le damos gracias por todo lo que hace en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a vivir una vida
en santidad y a estar esperando su venida, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.